Presidenta, señorías, señor ministro, en primer lugar anunciaré el sentido del voto. Votaremos a favor, esto no es novedad, lo hemos hecho en todos los decretos o reales decretos que ampliaban el escudo social, pero creo que, dicho esto, conviene ni engañarnos a nosotros y nosotras mismas ni engañar a nadie. Esto no es más que una tirita, esto no es más que un parche y esto no es la solución para los muchos problemas que atraviesan a los y a las trabajadoras del Estado español y a la gente de las capas más desfavorecidas de la propia sociedad. Ustedes, en su decreto, en la publicación del Boletín Oficial del Estado, concretamente, lo llaman o lo denominan así: acciones paliativas. Podríamos, casi haciendo una analogía, pensar que esto sería como los respiradores en la época de la pandemia, del COVID, es decir, algo necesario para quien está en una situación crítica, pero en absoluto fundamental para el desarrollo en términos positivos de salida de la enfermedad. Queda mucho por hacer y este Real Decreto nuevamente se queda corto. ¿Es necesario? Sí, pero es claramente insuficiente y de eficacia limitada. Usted hablaba de salidas anteriores a la crisis en las que decía que habían sido injustas, incompletas y no recuerdo qué otra palabra utilizaba. Y, en cualquier caso, en esta tampoco podremos decir que sea completa. Tal vez sí es justo, y es justo que a quien menos tiene se le provea de la malla de protección social básica para que no caiga despeñado por la senda de la precariedad y la pobreza. Pero no es, en cualquier caso, completa si vemos los datos, porque no han parado los desahucios, porque no han cesado los cortes de servicios básicos como la luz, el agua y el gas, y porque, por desgracia, la violencia machista no solo no ha desaparecido, sino que, de manera preocupante, en este 2021 parece que nos amenaza con incrementar las tasas. Y volveré a agarrar a datos que ustedes mismos han referido en el Real Decreto que hoy votamos aquí, en ese Real Decreto publicado en el BOE. Ustedes señalan, en relación con los desahucios, que frente a las 57.462 demandas por lanzamientos del 2020, ahora, en el 2021, vamos, en el primer trimestre del 2021, 35.178 y con una proyección estimada de 140.000. Es decir, vamos a pasar de 57.462 demandas por lanzamiento a 140.000. No parece que esté siendo absolutamente efectivo si la pobreza de la sociedad cada vez es mayor en los sectores más vulnerables. Y podríamos hablar de las ejecuciones hipotecarias, de las 9.873 del 2020, también, según su propio texto y según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado, estamos ya en 7.081 en el primer trimestre del 2021, lo que, haciendo una proyección de lo que pueda ser el conjunto del 2021, nos llevaría a 28.000. Dicho más claro, de 9.873 ejecuciones hipotecarias a 28.000. Es decir, de gente que no puede pagar la hipoteca porque probablemente sus recursos se han visto mermados como consecuencia de la pandemia, bien sea porque han estado sometidos a un ERTE, bien sea porque tenían una pyme o bien sea porque su nivel de renta, en definitiva, ha caído. Y lo mismo podríamos hablar de los cortes de suministros. Si ya en enero del 2021 se alertaba del precio tan elevado de la factura eléctrica, se hablaba de unos precios que se quedan en ridículos comparados a los que hoy estamos sufriendo con los 154 euros por megavatio hora, ya veíamos que había datos muy significativos, y es que había un 7,6% de personas que no podían mantener la temperatura idónea de sus hogares, un 6,6% que tenían que acometer con retrasos el pago de sus facturas y un 16,7% que tenían un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos. Y estos datos tampoco los saco de un informe de parte, sino que son los mismos datos que ustedes publican en el texto que acompaña a este Real Decreto. En definitiva, que hay 10 de cada 100 personas que viven en pobreza energética. Esto en el 2019, que es para donde hay datos. Probablemente ahora sean más. Nos lleva esto a concluir que este escudo social es más una tirita, probablemente necesaria, pero que en cualquier caso da lugar a golpes de pecho ni a un elevado nivel de autosatisfacción, porque lo que queda por hacer es mucho. Y podríamos también hablar de la violencia machista, que sería el otro elemento que acompaña a este decreto llamado del escudo social. Porque los datos también han aumentado, porque en los meses de mayo y junio se han cometido más asesinatos de mujeres que en los 4 meses anteriores juntos. Por tanto, nuevamente nos encontramos con que el escudo social, en lo que tenía que ver con esto, que era la asistencia jurídica gratuita, el acompañamiento, etcétera, por considerarlo bienes esenciales, tampoco es suficiente. Pero aún nos atrevemos a decir más, es que va a seguir siendo suficiente aunque no haya pandemia. Por desgracia, una sociedad como esta va a tener que ser necesario acompañarlo durante muchísimos años, por lo menos. Por tanto, lo que creemos es que, más allá de estas medidas coyunturales, lo que hace falta es abordar debates estructurales.
porque si no corremos el riesgo de invertir todo el dinero de todos y de todas en medidas coyunturales sin tocar los beneficios, por ejemplo, del oligopolio eléctrico en lo que tiene que ver con los cortes de suministro de luz, agua y gas, para adelgazar las arcas del Estado, pero para no provocar cambios estructurales que toquen los beneficios de las grandes empresas. Y ese es el lugar en el que le emplazamos. Medidas estructurales más allá de medidas coyunturales, porque hay que garantizar el derecho a la vivienda y entonces quizás hay que hablar de prohibir los desahucios, porque hay que garantizar el derecho al agua y entonces habrá que hablar del agua como un bien común y no como un bien económico. Porque así se entiende mejor que, por ejemplo, se vacíen pantanos cuando uno entiende que, por ejemplo, hace 10 años las eléctricas pagaban, en concepto de canon, por las concesiones del orden de 20 millones de euros al año al Estado, mientras que obtenían beneficios de 1.000 millones de euros por esa misma cantidad del pago del agua. Y porque hay que garantizar, en definitiva, que la electricidad también sea un derecho, más en estos tiempos de récords históricos, y estos serían récords negativos. Creemos que el escudo social es un parche necesario, pero absolutamente insuficiente, y creemos que lo que hay que hacer es profundizar en medidas estructurales. Creemos, además, que tienen que llegar ya las nuevas leyes, y se lo decimos con más claridad. Hace ya un año, en la negociación de los presupuestos generales del Estado, nuestro grupo, Euskal Herria Bildu, junto con Esquerra Republicana de Cataluña y junto con Podemos, presentó una enmienda. Esa enmienda decía, y no es porque fuéramos Nostradamus, que había que garantizar la pervivencia del escudo social durante todo el 2021. Y hoy ustedes nos traen un texto que vuelve a plantear que el escudo social se mantenga hasta el 31 de octubre. No hace falta que le haga spoiler, pero mucho me temo que usted tendrá que volver a subir a esta tribuna el 31 de octubre o por ahí a decir que se prolongue hasta el 31 de diciembre. Es decir, para volver a la casilla de salida que planteábamos estos grupos de izquierda en esta Cámara en el debate de presupuestos del año pasado. Esperemos que para próximos debates no tengamos que recordar nuevamente lo que se debía haber hecho y no se ha hecho, porque la inseguridad para mucha gente cada vez es mayor cuando no tiene certezas y cuando se ve abandonada el poder político. Y si el poder político actúa de la misma manera cuando gobierna la derecha que cuando gobierna la izquierda, probablemente la ciudadanía acabe por dar la espalda a la izquierda. Muchas gracias, señor Matute.